Hace miles de años, en medio de uno de los imperios más poderosos de la historia, una mujer estuvo a punto de arriesgar su vida por salvar a todo un pueblo. Su nombre era Esther, y lo que ocurrió parece una película, porque había una ley que nadie se atrevía a romper. Si alguien entraba al salón del rey sin permiso, moría, sin preguntas, sin segunda oportunidad. Y aún así, Esther decidió entrar. Pero antes de convertirse en reina, Esther era una joven huérfana, sin riquezas, sin poder, sin influencia. Vivía en silencio, como alguien que parecía destinada a pasar desapercibida. Mientras el enorme imperio persa seguía creciendo, nadie imaginaba que aquella joven cambiaría la historia. En aquellos tiempos, el imperio persa dominaba enormes territorios, ciudades gigantes, ejércitos inmensos, palacios llenos de oro. Y en el centro de todo, gobernaba un hombre temido por todos, el rey Asuero, un rey poderoso, impulsivo, capaz de cambiar el destino de miles de personas con una sola palabra. Cuando él hablaba, todo el imperio obedecía. Una noche, el rey organizó una celebración gigantesca. Banquetes, vino, música, lujo. Todo el reino admirando su riqueza y poder. El salón brillaba bajo la luz de las antorchas, y la música llenaba cada rincón del palacio. Pero en medio de aquella fiesta, algo inesperado ocurrió. El rey mandó llamar a la reina Vashti. Quería mostrar su belleza delante de todos. Quería demostrar su poder. Pero ella se negó, y en ese instante, todo el salón quedó en silencio, porque nadie desobedecía al rey. Nadie. La expresión del rey cambió por completo. El orgullo se convirtió en ira. Y cuando un hombre poderoso se siente humillado, las consecuencias pueden ser devastadoras. Sus consejeros comenzaron a hablar. Le dijeron que si permitía aquello, todo el reino perdería el respeto. Y entonces, el rey tomó una decisión extrema. Destituyó a la reina, y el trono quedó vacío. Pero lo que parecía una tragedia, en realidad era el comienzo de algo mucho más grande. Porque ahora, el imperio necesitaba una nueva reina, y entre miles de mujeres, una joven llamada Esther sería llevada directamente al palacio, sin imaginar que estaba entrando a una historia que podía costarle la vida. Esther cruzó las enormes puertas del palacio, y por primera vez vio el mundo de los reyes. Todo brillaba. Columnas gigantes cubiertas de oro, pisos de mármol, guardias armados en cada rincón, lujo por todas partes. Era un lugar completamente diferente al mundo donde ella había crecido. Y mientras caminaba por aquellos enormes pasillos, su corazón latía cada vez más rápido. Porque aunque nadie lo sabía, ella guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Esther era judía, pero nadie en el palacio debía descubrirlo. Nadie. Cada día, decenas de jóvenes eran preparadas para conocer al rey. Perfumes, vestidos, joyas, todo debía ser perfecto. Porque una sola mirada del rey podía cambiar sus vidas para siempre. Pero Esther era diferente. Mientras muchas buscaban llamar la atención, ella permanecía humilde, silenciosa, tranquila. Y poco a poco, comenzó a destacar entre todas. Había algo especial en ella, algo que iba más allá de la belleza. Su presencia transmitía paz, pureza, sabiduría. Y aunque el palacio estaba lleno de riqueza, Esther jamás olvidó quién era realmente. Mientras tanto, afuera del palacio, la oscuridad comenzaba a crecer lentamente, porque un hombre lleno de orgullo y odio estaba a punto de entrar en la historia, y su nombre haría temblar al pueblo entero. Finalmente, llegó el momento más importante. Esther sería llevada delante del rey. El enorme salón estaba en silencio. Los guardias observaban atentos. Las antorchas iluminaban el trono dorado. Y en medio de aquella inmensidad, Esther avanzó lentamente, con miedo, con nervios, sin saber qué ocurriría después. Porque una sola decisión del rey
podía cambiarlo todo. Entonces ocurrió algo inesperado. El rey levantó la mirada y sus ojos se detuvieron en Esther. El salón entero parecía haberse congelado. Por unos segundos, nadie habló y luego el rey sonrió. Entre todas las mujeres del imperio, había escogido a Esther, la joven huérfana, la desconocida, la muchacha silenciosa. Acababa de convertirse en reina, pero mientras el palacio celebraba, el peligro comenzaba a acercarse, porque en el reino había un hombre poderoso, frío, orgulloso y consumido por el odio. Su nombre era Amán y estaba a punto de iniciar un plan que podía destruir a todo el pueblo judío. Amán quería poder, respeto, control, y el rey le había dado una posición enorme dentro del imperio. Todos debían inclinarse delante de él, todos. Pero había un hombre que se negó, un hombre llamado Mardoqueo, el primo de Esther, el hombre que la había criado desde pequeña. Y aquel acto encendería una furia imposible de detener. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba delante de él, algo oscuro comenzó a crecer en su interior. No era solo enojo, era odio, orgullo herido, deseos de venganza, porque para Amán, que alguien se negara a inclinarse era una humillación imperdonable. Y mientras caminaba por las calles del imperio, viendo cómo todos bajaban la cabeza delante de él, solo podía pensar en una cosa: Mardoqueo. Cada día, el odio de Amán crecía más, pero pronto dejó de ser algo personal, porque descubrió algo que cambió todo. Mardoqueo era judío, y en ese instante, Amán tomó una decisión terrible. No quería destruir solo a Mardoqueo, quería destruir a todo su pueblo, hombres, mujeres, niños, todos. Y entonces, comenzó a preparar uno de los planes más crueles de aquella época. Fue delante del rey, habló con astucia, manipuló las palabras, le dijo que existía un pueblo diferente, que no obedecía las leyes del reino, un pueblo peligroso. Y lentamente convenció al rey, hasta que finalmente el decreto fue aprobado. Una fecha quedó marcada, el día en que los judíos serían exterminados. El decreto comenzó a viajar por todo el imperio. Mensajeros a caballo cruzaban ciudades enteras. La noticia se extendía rápidamente. Y cuando el pueblo judío escuchó lo que ocurriría, el miedo se apoderó de todos. Llanto, desesperación, silencio, porque parecía que no había salida. Cuando Mardoqueo escuchó el decreto, rasgó sus ropas, se cubrió de ceniza y comenzó a llorar en medio de la ciudad, porque entendía perfectamente lo que significaba aquel documento: muerte, destrucción, el final de su pueblo. Y entonces decidió enviar un mensaje urgente a Esther. Dentro del palacio, Esther todavía no entendía lo que estaba ocurriendo afuera. Pero cuando recibió noticias de Mardoqueo, todo cambió. El mensaje era claro: tal vez llegaste al reino para un momento como este. Y aquellas palabras quedaron grabadas en su corazón, porque Esther entendió inmediatamente lo que eso significaba. Solo ella tenía acceso al rey. Solo ella podía intentar detener aquella tragedia. Pero había un problema, uno enorme. Si entraba delante del rey sin permiso, podía morir. El miedo comenzó a consumirla, porque habían pasado muchos días sin que el rey la llamara, y la ley era absoluta: quien entrara sin permiso sería ejecutado, a menos que el rey extendiera el cetro dorado. Y nadie sabía qué decisión tomaría el rey. Nadie. Aquella noche, Esther tomó una decisión que podía costarle la vida. Mandó llamar a sus sirvientas. Pidió ayuno, oración, silencio, porque estaba a punto de enfrentar el momento más importante de toda su vida. Y antes de terminar, pronunció unas palabras que jamás serían olvidadas: si he de morir, que muera. El amanecer llegó lentamente sobre el imperio persa. Pero aquella mañana no era una mañana normal, porque mientras el reino despertaba, Esther estaba preparándose para posiblemente morir.
El silencio llenaba su habitación. Las sirvientas observaban nerviosas. Nadie se atrevía a hablar, porque todos sabían lo que estaba a punto de hacer. Entrar al salón del rey sin haber sido llamada. Lentamente. Esther se colocó sus vestiduras reales. Cada movimiento parecía pesado, como si el miedo estuviera sobre sus hombros, porque aunque llevaba corona, seguía siendo humana. Seguía sintiendo temor, y mientras caminaba hacia el enorme salón real, su corazón latía más fuerte que nunca. Cada paso podía acercarla a la muerte. Finalmente, llegó frente a las enormes puertas del salón del rey. Guardias armados custodiaban la entrada. El ambiente era pesado, tenso, silencioso, y detrás de aquellas puertas estaba el hombre más poderoso del imperio, un hombre capaz de salvarla o condenarla en segundos. Esther respiró profundamente, y entonces entró. El enorme salón quedó completamente en silencio. Los consejeros levantaron la mirada. Los guardias observaron sorprendidos. Nadie esperaba verla entrar. Nadie, porque todos conocían la ley. Y ahora, todo dependía de una sola decisión, la decisión del rey. Desde el fondo del salón, el rey Asuero levantó lentamente la mirada, y durante unos segundos, que parecieron eternos, solo observó a Esther. El tiempo parecía haberse detenido. Nadie respiraba, nadie hablaba, porque todos esperaban lo mismo, la señal del rey. Entonces, ocurrió algo inesperado. El rey extendió el cetro dorado, y en ese instante, la vida de Esther fue perdonada. El salón entero respiró nuevamente, porque todos entendieron lo que acababa de pasar. La reina había sobrevivido. El rey sonrió levemente y preguntó, ¿qué deseas, reina Esther? Hasta la mitad del reino te será dada. Pero Esther no respondió inmediatamente, porque ella sabía que debía actuar con inteligencia, con paciencia, con sabiduría. Y entonces hizo una invitación inesperada. Invitó al rey y también a Amán a un banquete privado. Cuando Amán escuchó la invitación, su orgullo creció aún más, porque pensó que era especial, importante, poderoso. Mientras caminaba por las calles del reino, se llenó de arrogancia. Pero entonces volvió a ver a Mardoqueo, y nuevamente Mardoqueo se negó a inclinarse, y aquella furia regresó con más fuerza que nunca. Esa noche, Amán no pudo soportarlo más. El odio lo había consumido completamente, y decidió construir una enorme horca para ejecutar a Mardoqueo públicamente. Quería humillarlo, destruirlo, borrarlo para siempre. Pero lo que Amán no sabía era que todo estaba a punto de cambiar.